Bueno, hermanos, muy agradecido, que me siento sumamente privilegiado de estar entre ustedes. Unos cuantos años, como decía mi suegro, de estar acá con ustedes. Y bueno, me siento muy agradecido y todo, por supuesto, gracias a nuestro Señor que nos incorpora un cuerpo, aunque ciertamente no nos congregamos acá, pero siempre estamos pendientes de ustedes. Ustedes están en nuestros corazones. Oramos constantemente por ustedes también, para que el Señor le haga crecer en su conocimiento. Y bueno, y muy agradecido, porque solamente a causa del Evangelio, a causa de la predicación de la palabra, es que me permite estar acá delante de ustedes, y estoy sumamente agradecido por ello. Nosotros nos congregamos en la Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida. Nosotros estamos ubicados en Guasimal, San Jacinto. Bueno, allí estamos de hace un par de años. Hemos estado muy agradecidos al Señor por lo que está haciendo con la obra allí en Maracay, tratando de crecer, tratando de hacer obras de evangelismo. Guasimal es un sector que ha sido muy deprimido a causa de toda la situación económica que pasa en nuestro país. Y bueno, a través de la iglesia y nuestros hermanos, tratamos siempre de hacer obras, sobre todo evangelismo, que es el acto social por excelencia que mejor puede hacer un cristiano. Lejos de dar una bolsa de comida, lejos de dar una bolsa de pan, lejos de todas estas cosas, el acto social por excelencia es la evangelizar. En el momento que usted evangeliza, usted está sacando a un hombre de las drogas, del alcoholismo, y eso es el mejor bien social que podemos hacer. Y solamente eso se puede lograr a través del evangelio y de predicar al Señor. Okay. Entonces, bueno, le manda por supuesto saludos mi pastor Joan Rosales. Por supuesto también les estima de gran manera, estima mucho a mi suegro también, y bueno, siempre está pendiente también de ustedes, de mi familia, hablo de mi suegra y mi suegro y mis cuñados, y bueno, vengo de parte de ellos. Bueno, nada, vamos a comenzar con la predicación el día de hoy. Y bueno, así que estén pendientes, abran sus Biblias, porque vamos a estar estudiando hoy mucho la palabra. Así que quería empezar por explicar que dentro de la palabra de Dios, de los 66 libros que la conforman, hay un libro muy particular, que es el cual vamos a hacer estudio el día de hoy, y que literalmente es un mundo literario, que es los Salmos. Este es el Salmo 3. No vamos a hablar del Salmo 3, simplemente estoy haciendo una introducción. Es el salmo que, cuando leemos este mundo literario, incluye dos elementos nuevos cuando hacemos lectura de los salmos. Uno es un título, y lo vamos a conseguir en el Salmo 3. Reina Valera, después que lo titula Oración Matutina de Confianza, ahí automáticamente, inmediatamente aparece Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón. Entonces, ese es un primer elemento que aparece dentro del mundo del libro de los Salmos. Y el otro elemento que aparece dentro del libro de los Salmos es la palabra Selah. Selah es una pausa musical que indica para hacer una meditación de lo que se ha cantado u orado en ese momento. ¿Okay? Este título parece insignificante, pero es la llave que abre una puerta de comprensión completa para comprender la totalidad de los Salmos 3, 4, 5 y 63. Sin este título del Salmo 3 es casi imposible tener una comprensión total del Salmo, de los Salmos, sobre todo de estos salmos que le acabo de nombrar. Con esta llave en mano, entremos al contexto que está detrás del salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Este título del Salmo de David, cuando huía de delante a Absalón, nos deja ver los siguientes detalles. Y ruego presten atención, porque esto servirá para comprender todo el contexto. David, cuando huía de su hijo Absalón, cosechaba después de muchos años todas las consecuencias provenientes de su maldad. Después de la forma tan despiadada que actuó, mandando a asesinar a Urías el Eteo,
para todo esto, para quedarse con la mujer de su soldado. David, ese hombre valiente, el cual conocemos muy bien, ese hombre aguerrido y valiente, que mató hasta un hombre de casi 3 metros con una honda, fue un débil delante de sus deseos pecaminosos. David, en el contexto, se arrepiente de su pecado. Podemos verlo mejor en 2 de Samuel capítulo 12. Pero a pesar de este arrepentimiento genuino de David, con todas sus marcas, Dios no deja pasar el pecado y emite juicios contra David para su disciplina. Entre ellos es que no se apartaría jamás la espada de su casa, y la otra es que haría levantar el mal sobre su casa. Todo esto como consecuencia de tener en poco la palabra de Jehová. Todas estas consecuencias, cuando leemos la palabra, no fue el pecado en sí de David, no fue que asesinó a Urías el Eteo, que fue un pecado muy grave, sino que todo comenzó por dejar la palabra de Dios como menos. A pesar, cabe destacar que de toda esta situación de pecado nace el Salmo 51. Y a pesar de la forma tan calculadora que David actuó, Dios también le perdona. Y David reconocería que Dios era su escudo en el cual pondría toda su confianza. Los Salmos 3 al 7 pertenecen en la clasificación de los salmos como salmos de lamento personal. Y para leer este tipo de salmo como es debido, debemos de leerlo con el corazón correcto. Y estemos, hermanos, muy atentos a esto. Tenemos que leerlo con el corazón correcto. Muchas veces llevamos nuestras vidas con un victimismo. Y este título nos viene a recordar precisamente la siguiente premisa. Hermanos, seamos sinceros, no somos víctimas, somos culpables, somos victimarios. Hemos sido nosotros los que hemos pecado en contra de Dios. Y eso tiene que llevarnos a reflexión. Cuando vayamos a orar o cantar un salmo, tenemos que tener en mente, en nuestro corazón, de que nosotros no somos víctimas de ninguna situación. Todas las consecuencias que hemos cosechado hasta ese momento, como lo hacía David, son consecuencias de nuestro propio pecado. Así que, hermanos, tengan eso en sus mentes. No somos víctimas, somos victimarios. Todo lo que estaba pasando David era exclusivamente por la maldad, no era solamente exclusivamente por la maldad de su hijo, que por supuesto Absalón era una persona muy malvada, pero todo esto era producto como consecuencia de su propio pecado. Dios nos perdona, pero tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestras maldades. Sí, hermanos, Dios nos perdona, pero tenemos que hacer frente a nuestras maldades, a las consecuencias de todas nuestras maldades. La historia de David no termina acá. Así que después que David esa mañana despierta, ora y canta el Salmo 3, le invito después luego ver el Salmo 3. También en las redes de nuestra iglesia está el Salmo 3, ahí pueden ver una mejor exposición de esto. David se limpia las lágrimas y conociendo la naturaleza de nosotros para este momento, yo me imagino que David, cosechando todas las consecuencias de su pecado, quería quedarse orando y leyendo la palabra todo el día. Pero hermanos, la vida no es así, la vida continúa y no solamente hay que lidiar con nuestro pecado, sino también hay que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. La vida sigue su curso y uno tiene que tomar fuerzas y seguir adelante en Dios. En 2 de Samuel, capítulo 15 y 16, nos relata cómo para este momento en la espalda de David reposaba el dolor de la traición de un hijo, la pena de estar cosechando las consecuencias de sus pecados cometidos años atrás, la incomodidad de haber salido de su palacio y su ciudad y el tener que resguardar su propia vida y la de todo un pueblo que le seguía. Pero sobre todas las cosas, lo que más le duele a David de todas estas cosas que le estoy comentando es que el arca de la alianza la habían retornado a la ciudad.
David amaba tanto el arca que en unos capítulos anteriores, en 2 de Samuel 6, David estaba tan emocionado por traer el arca a la ciudad, que dice la palabra que apenas habían recorrido 6 pasos de donde se trasladaban y ya David estaba haciendo expiaciones, haciendo ritos de festejo porque llevaban el arca a la ciudad. Así amaba tanto David. Y además danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Y en el Salmo 132 refleja el juramento de David de no descansar hasta encontrar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob, refiriéndose al arca de la alianza. Solo imaginen el dolor y la tristeza de David al saber que el arca de la alianza ya no estaba con él. Eso tan importante para él ya ni siquiera estaba con él. Su corazón se quebrantaba seguramente al recordar todos los momentos de gloria que había experimentado junto al arca. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba estaba impregnado de un profundo anhelo por la presencia de Dios. Pero el arca ya no estaba. Y ahora, en medio de ese sufrimiento, esa presencia parecía distante. Sin embargo, David, con un espíritu indomable, se aferra a la esperanza y a la promesa de que Dios nunca lo abandonaría, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Así que David, a pesar de todo este mal, se levanta esa mañana con lágrimas en los ojos y un corazón contrito a enfrentar su destino. Sabe que Dios es su escudo y su gloria y el que levanta su cabeza. Él acababa de orarlo. Él estaba muy seguro de esta verdad. David empieza el día y empieza a recibir reportes e informes de todos sus súbditos. Y hay una información, cada mensaje que llegaba sin duda era un recordatorio de todas las consecuencias de su pecado años atrás. Y de todas las informaciones que recibe David ese día, hay una información muy particular. Y dice uno de sus súbditos diciendo: Rey, tenemos malas noticias. Tu consejero de confianza, Ahitofel, ahora está aconsejando a Absalón. A lo que David, dice la palabra, que David, lo imagino así, entierra la mirada al suelo y solamente ora diciendo: Señor, por favor, frustra los planes de Ahitofel. Ustedes pueden imaginar el dolor de cuando un amigo le traiciona. ¿Alguna vez un amigo le ha traicionado? ¿Pueden imaginar el dolor interno de David para este momento? Por si fuera poco, la historia bíblica añade un dolor más, un elemento de dolor más. Ahitofel, ese hombre de confianza de David, ahora le había traicionado. Ahora se había confabulado con su hijo Absalón para llevar a cabo los planes malvados que tenía, que no solamente era de causar un golpe de estado, sino de matarle. Es tan importante este Ahitofel para David que era conocido por su sabiduría y sus consejos. Estos eran demasiado valorados. Se decía que sus consejos eran tan buenos que parecían que vinieran directamente de Dios. La traición de Ahitofel a David es un paralelismo que conseguimos en el Nuevo Testamento cuando Judas traiciona a Jesús. David, al igual que Jesús, enfrentó la traición, pero la enfrentó orando. Mientras que David pedía a Dios que frustrara los planes de Ahitofel, Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, enfrentando la traición de Judas con una actitud de entrega y confianza en el plan divino. Fíjense nuevamente en el corazón de David y Cristo. No quiero que dejemos pasar este detalle por alto. David no ora en contra de Ahitofel y Jesús no ora en contra de Judas. David ora en contra del consejo de Ahitofel y David ora para que el Señor haga su plan divino sobre él. Muchos de nosotros por impulso actuamos en contra de las personas, pero debemos de imitar el corazón de David y Cristo, orar y confiar antes de actuar. Volviendo a la historia, David con toda su gente sigue en camino al desierto para escapar de la furia de Absalón. En el otro lado de la historia,
está paralelamente a Absalón, el novato en guerra, trama todos sus movimientos confiando en los consejos de Ahitofel. La tensión paso a paso que aumenta, va aumentando también la tensión de David en el desierto. El panorama ahora se ve todo gris. David se enfrenta a un futuro incierto, pero en medio de sus angustias, su fe en Dios permanece firme. Después de un día agotador marchando, David y sus seguidores finalmente llegaron a las orillas del río Jordán. El cansancio se reflejaba en sus rostros y sus cuerpos clamaban por descanso. El rey también estaba exhausto. En ese momento David levantó la vista al cielo y el sol comenzaba a ocultarse, pintando en el horizonte tonos naranja, una despedida hermosísima, majestuosa del día. David, sintiendo la necesidad en ese momento de estar solo y de estar con Dios en oración, se aparta de la multitud, camina algunos metros. Sus oficiales lo ven con curiosidad y preocupación, pero lo dejan tranquilo, para que esté solo. David camina unos metros hasta encontrar un lugar apartado, donde el sonido de algunos animales es lo que rompía el silencio. Allí, en la quietud del atardecer, David se arrodilla, sus rodillas tocan en el suelo, y mientras contemplaba el ocaso por última vez, inclina su rostro al suelo y allí, con un último suspiro, dice y comienza a orar con fervor el salmo que venimos a estudiar, el Salmo capítulo 4. Así que por favor, abran sus Biblias y leamos ahora, con todo este contexto, leamos ahora el Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4, leo para ustedes. Síganme allí en sus Biblias con su mirada. Dice así: al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos, hermano. Amado Padre, buen Dios, quiero darte las gracias por darme el privilegio de estar frente a mis hermanos predicando tu palabra. Permíteme predicar fielmente las Escrituras. Permíteme orar. Permíteme predicar fielmente cada espacio de lo que aquí tú nos has dejado a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este privilegio. Ruego para que mis hermanos hoy estén en actitud de adoración, escuchando fielmente la predicación de tu palabra. Esto es lo que hoy Dios tiene preparado para su pueblo. Así que te pido, te ruego, Padre, que mis hermanos estén en actitud de adoración y me permitas a mí predicar y comunicar sencillamente pero efectivamente tu palabra. Doy muchas gracias y oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para los que anotan, este es el Salmo 4, una oración para corazones verdaderamente arrepentidos, parte 2. Le repito, para los que anotan, Salmo 4, una oración para corazones verdaderamente arrepentidos, parte 2. He dividido el sermón en 4 partes.
y vamos a estudiar en estas 4 partes, 4 aspectos de la oración de las personas que están verdaderamente arrepentidas. Vamos a dividirlo en la primera parte, que es una oración, que es un corazón verdaderamente arrepentido. Recuerda las misericordias pasadas de Dios. Esa formará parte de nuestro primer punto que vamos a estudiar el día de hoy, y eso lo va a comprender el verso 1. Vamos a estudiar después el punto 2. Un corazón verdaderamente arrepentido predica. Eso es el verso 2 y 3. El punto 3, vamos a estudiar un corazón verdaderamente arrepentido anima. Y el punto 4 es un corazón verdaderamente arrepentido alaba, que vamos a estudiar el verso 6 y 8. Es importante, hermanos, que cuando leemos este verso, este capítulo, y no tenemos todo el contexto que le acabo de leer, o sea, pareciera que David estuviese loco por la cantidad de discursos que da. Pero comprendiendo ahora el contexto, nos vamos a dar cuenta que David lo que hace es una oración inicial y va dirigiendo la oración a varios sectores de lo que estaba ocurriendo. En la primera parte, él dirige su oración a los enemigos de David. En la siguiente parte, él dirige la oración a las personas que le acompañaban, y en la última parte es una oración que se está haciendo a sí mismo, recordando de dónde dependía su felicidad. El Salmo 4, como les había comentado, es un salmo que está clasificado como un salmo de lamento personal, y por lo menos de esta sección del Salmo 3 al Salmo 7 nos vamos a conseguir con este tipo de clasificación de los salmos. Recuerdo rápidamente, el Salmo 1 es un salmo sapiencial o de sabiduría. El Salmo 2 es un salmo real porque relata a Cristo como gobernador soberano de toda la tierra. Y ahora, del 3 al 7, de lamento personal. Esta es la primera vez en todo el relato de los salmos que hace la mención al músico principal. Esto ocurre 53 veces en los salmos. Y cuando comparamos las palabras de este salmo con el Salmo 3, no podemos dejar de sacarle la conclusión de que el mismo contexto del Salmo 3 corresponde al Salmo 4. En honor a la verdad, hermanos, hay muchos estudiosos que dicen que este salmo no corresponde al contexto del Salmo 3, pero hay suficiente evidencia bíblica que nos dice que sí forma parte del mismo contexto. Les diré algunas. En ambos la multitud estaba en contra. Antes, en la Biblia hebrea, podemos conseguir que el Salmo 3 y 4 están juntos. Fíjense que en el Salmo 3 es una oración matutina, en el Salmo 4 es una oración vespertina. En el 3 hay una protección divina en momentos de peligro. En el 4 nos habla de la paz interior que debemos de tener en momentos de angustia. Y en últimas, si no perteneciera a este contexto en particular, estamos en un contexto donde hay elementos de persecución. Así que para efectos de predicación estamos bien con el contexto, ¿ok? Para las personas que de repente dicen, mira, yo estudié y no pertenece al contexto, hay suficiente evidencia bíblica que nos dice lo contrario. Así que con esta explicación de introducción, vamos a dar paso al punto número 1, que es un corazón verdaderamente arrepentido, recuerda las misericordias pasadas de Dios. Salmo 4:1 dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y en este punto de plano, hermanos, tenemos que recordar 2 principios rey de hermenéutica para la interpretación de los salmos. Uno es recordar que no somos víctimas, somos victimarios. Si leemos esto con soberbia, pensaríamos que es un mandato o un reproche que hace el salmista a Dios. Pero Dios, hermano, no nos debe absolutamente nada. Muchos tratan a Dios, al Dios que hizo el universo, como que si este fuese una especie de genio. Como que si Dios fuese un esclavo y yo fuese un rey. Pero no, iglesia, estamos equivocados. Cristo es rey y usted es esclavo.
Entonces, con estos dos puntos aclarados, Cristo es Rey y que no somos víctimas, somos victimarios, vamos a adentrarnos ahora al estudio del Salmo. El que Dios se digne a escuchar tus oraciones y mis oraciones no se debe a ningún esfuerzo ni tuyo ni mío. Repito, el que Dios se digne a escuchar nuestras oraciones no responde a ningún esfuerzo ni tuyo ni mío ni a nuestros méritos, sino únicamente por la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso es que la expresión respóndeme de David es una expresión de súplica. Es una expresión donde viene rogando el favor. Literalmente es de alguien que viene postrado, no solamente físicamente, sino del corazón. O sea, es imposible leer este salmo con el contexto que le he dado y ver a un David que está reclamando que el Señor le responda. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Después de esta súplica, que es cuando dice respóndeme, dice oh Dios de mi justicia. La palabra seguida que vemos es la palabra OH. Se utiliza para llamar la atención de Dios, mostrando una profundidad de deseo y de necesidad que tiene el salmista. Es una forma de súplica intensa, pidiendo la intervención divina. Fíjense también cómo empieza el Salmo 3. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Nunca en lo personal, hermanos, vi como una palabra tan corta, de solamente 2 letras, llevara consigo una carga emocional tan profunda y tan grande. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios en el Salmo 3. Oh Señor, Dios de mi justicia. Cómo quisiera, hermanos, gozar de esa capacidad de elocuencia para poder transmitir con mi voz la fuerza de esa palabra oh. Pero hermanos, son muy limitados. Sin embargo, les ruego, hermanos, les pido que hagan el ejercicio de con esto en mente colocar, imprimir la emoción de ese oh aquí en los salmos. Ese oh viene acompañado con oh Dios de mi justicia. David para este momento lo único que tenía en su haber, lo único que tenía en su activo, ¿sabe qué era? Dios y su justicia. David lo había perdido todo, había perdido su palacio, su reino, su pueblo, el amor de su hijo, su consejero, el arca, pero no había perdido lo más importante, que es el amor de Dios. Fíjense que dice Dios de mi justicia. Implica no solamente implica que Dios es bueno y justo y hará lo mejor, sino que la intervención divina que David esperaba era a causa de Dios y no de él, y por lo tanto Dios iba a defenderlo. Sí, hermanos, David estaba siendo castigado a causa de su desobediencia, pero Dios había perdonado sus pecados y el mismo Dios lo defendería. David estaba angustiado, pero David no va a Dios decirle directamente, Señor, estoy angustiado. No, él apela a algo más, y que en momentos de angustia es un método infalible para calmar nuestros miedos. ¿Y quieres saber cuál es el método que utiliza David para calmar nuestros miedos? David recuerda las misericordias pasadas de Dios. Dice la Biblia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David usó la misericordia pasada de Dios como base para su ayuda futura. Pero ¿qué dice la Biblia que es la misericordia? El Salmo 63:3 dice lo siguiente: porque mejor es tu misericordia, mejor que la vida. El salmista veía cómo el amor de Dios era mejor incluso que su propia vida. Lamentaciones 3 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, el hecho de que usted y yo estemos parados, que estemos aquí sentados y yo esté parado frente a ustedes predicando la palabra de Dios, es misericordia de Dios. El Señor no ha pagado conforme a nuestras maldades. Hermanos, si Dios pagara conforme a nuestras maldades, usted y yo mereceríamos el infierno. Recuerden esto el día de hoy, hermanos. Usted está aquí por misericordia de Dios. Usted ni yo merecemos nada. Sí, bueno, sí, merecíamos el infierno.
Pero Dios le ha placido a darnos su Hijo para que descansemos en sus méritos, no en el de nosotros. La misericordia, hermanos, en palabras sencillas, es todo lo que merecemos y sin embargo no nos lo dieron. Eso es la misericordia. David recuerda cómo el Señor lo ha liberado a menudo en tiempos pasados. David recuerda cómo Dios lo había librado de leones, de osos, de Goliat, de Saúl, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los sirios, el rey Soba, edomitas, y por ahí se va la lista. Vean 2 Samuel 8. La situación era muy compleja, pero David no cae en desesperación. Él no solamente ve hasta su nariz, ni ve hacia atrás solamente para ver sus errores. Él ve hacia atrás para recordar las misericordias pasadas de Dios. Muchos de nosotros, por caer en el mismo victimismo, nosotros lo que hacemos es solamente mirar atrás para vernos, ay, como víctimas, como que pobrecito yo. No, el Señor utiliza el pasado para que recordemos las misericordias pasadas de Él. Por eso, hermanos, es que la frase termina aquí con: tú me hiciste ensanchar. Muchos se preguntarán qué significará esto. En otras palabras, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, sería algo más o menos así, en una versión dinámica donde yo soy el autor, diría algo más o menos así. Cuando yo estuve en muchas oportunidades acorralado, apretado en una esquina, tú, Dios, lo ampliaste y me sacaste de ese lugar a un lugar más amplio. Eso significa: tú me hiciste ensanchar. David lo que quiere expresar es como dramáticamente, drásticamente, asombrosamente, el Señor personalmente sacaba a David de las situaciones para colocarle en un lugar más amplio. El salmista ahora avanza en su oración, pero antes de seguir avanzando en la oración, vamos a adelantar un Selah y reflexionemos antes de entrar al otro punto. Reflexionemos, hermanos, meditemos. Amada iglesia, hermanos, en momentos de angustia, reflexiona usted sobre las misericordias pasadas de Dios. Usted medita sobre estas cosas. En su momento de reflexiones se ha parado y ha mirado atrás y ha visto cómo el Señor lo ha sustentado hasta ahora. ¿Ha meditado sobre eso? ¿Eso le hace caer espontáneamente en adoración a Dios? Ver cómo el Señor les ha traído hasta acá, cómo les ha cuidado de muertes, de muchas situaciones. ¿Ha meditado usted en cómo Dios no le ha pagado conforme a sus maldades y que todo lo que tenemos es por gracia de Dios? ¿Ha meditado usted sobre eso? Cuando llegan los momentos de angustia, ¿qué es lo primero que hace, hermano? ¿Usted ora? ¿Es lo primero que hace? ¿O actúa? ¿La oración es su último recurso o es el primero? Dice la historia que cuando llegaban los momentos de aflicción para Martín Lutero escuchaba la noticia y lo primero que salía de su boca era: cantemos el Salmo 46. Cantemos, oremos el Salmo 46. ¿Usted tiene esa actitud ante las situaciones, ante las aflicciones? ¿Tiene usted esa actitud? Cuando la aflicción toca su puerta, ¿usted ora? ¿Usted ora en la mañana o en la tarde como nos enseña el Salmo 3 o 4? Y hermanos, hago una advertencia acá: no estoy dogmatizando los horarios. Estoy dogmatizando es la dependencia en la oración. Ahora usted pensando en que Dios lo escuchará porque es su deber escucharnos, o que el Señor nos escucha a través de los méritos de Cristo Jesús. ¿Ahora usted pensando en los méritos de Cristo, o es porque el Señor tiene que escucharme porque sí? ¿Le llama a usted prueba las consecuencias de su propio pecado? ¿Está confundido usted, hermano, muchas veces en llamar prueba, que no, esto es una prueba de Dios, cuando
evidentemente es la consecuencia, la cosecha de su propio pecado? Hermanos, les invito a no llamar prueba a lo que es consecuencia de su propio pecado. Pasemos al punto 2, hermanos. Un corazón verdaderamente arrepentido predica. Leamos el verso 2 y 3. Dice así: Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David sigue orando, pero hermanos, el corazón de David, como el de Jesús, es increíble. David lo estaban persiguiendo, pero él dirige la oración hacia estas personas. Recordemos la historia. Absalón se había hecho de un grupo de personas, entre ellas su propio consejero, para realizarle un golpe de estado e incluso matarle. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Jesús decía: perdónale, Señor, ellos no saben lo que hacen. Todavía en esa situación tan compleja donde su propio pueblo lo había mandado a matar, Cristo intercede y ora por los de su pueblo. ¿Usted hace eso con su enemigo? ¿Ora por su enemigo? ¿Predica a sus enemigos? Estos dos versos, hermanos, y aquí necesito toda su atención, el verso 2 y 3, este verso tiene tres direcciones. Uno apunta al creyente, a los hijos de Dios. Otro apunta a David, que es el autor del Salmo, y otro apunta a Cristo, porque tiene una connotación mesiánica. Y aquí tenemos que resaltar algo importante. No podemos leer los salmos sin la otra regla de hermenéutica para poder interpretar los salmos, y es que Cristo está en los salmos. Dice Lucas 24:44, dice lo siguiente: es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo está en los salmos. No podemos leer los salmos despegados de aquel en que es el autor del salmo. Así que, para mayor comprensión, vamos a leer el verso 2 en tres partes. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La frase hijo de los hombres se refiere a los líderes de rango que habían sido seducidos por Absalón y que con él estaban desviando al pueblo. Pero también se refiere al Nuevo Testamento, cuando todos los líderes religiosos se habían hecho con los romanos para llevar a cabo la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Al igual que David, Jesús también experimentó cómo su honra fue convertida en infamia. Durante su ministerio, Jesús fue acusado falsamente, ridiculizado y finalmente crucificado, a pesar de ser inocente y honorable. Fíjense algo, tanto David como Jesús fueron ridiculizados, fueron acusados falsamente, pero la diferencia es que David le pasó todas estas cosas como consecuencia de su pecado, y Cristo pasó todas estas consecuencias por las consecuencias de los pecados. ¿Adivinen de quién? De los de ustedes y los míos. ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? En los tiempos de Jesús, muchos líderes religiosos y personas preferían seguir sus propios caminos de vanidad y mentira en lugar de aceptar la verdad que Jesús predicaba. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús constantemente denunciaba la hipocresía y la falsedad de los fariseos y otros religiosos. Pasaba exactamente, había un paralelismo entre lo que está pasando en el Salmo y lo que pasaría con Jesús más adelante. El verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Veamos cómo primeramente este verso apunta a Cristo, porque Dios se complace en poner un rey, que es Jesucristo. Si leemos los salmos, veremos cómo en el plan intratrinitario el Señor decide colocar a Cristo como rey, a mi hijo ungido.
El mismo Espíritu Santo lo declara en el Salmo 2, y solo a este piadoso oirá, porque solo Él tiene todos los méritos. Jesús no pecó, llevó una vida inmaculada, santa y sin mancha. Cristo ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Por esto es que oramos en el nombre de Cristo, por estas cosas, hermanos. Todas nuestras oraciones son escuchadas por Cristo. Él fue el elegido, como lo dice el Salmo. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Ese piadoso apunta a Cristo. O sea, es a causa de Él que nuestras oraciones son escuchadas. O sea, no es un mantra, no es una muletilla que utilizamos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Es porque literalmente nuestras oraciones son escuchadas por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. O sea, usted no tiene mérito para ser escuchado delante de Dios, pero Cristo sí los tiene, y por eso oramos en su nombre. El verso también apunta al creyente, hermano. Sin duda, esta es una de las doctrinas más hermosas y más que causa más conflicto dentro del mundo cristiano, que es la elección incondicional. Dice: Jehová ha escogido. ¿Y a quiénes ha escogido el Señor? A sus hijos, a los creyentes, los receptores de las bendiciones dadas a través del sacrificio de Cristo, y que son los únicos que tienen el privilegio, es a través del medio de la gracia de la oración. Hermanos, los únicos que tienen el privilegio de ser escuchados en oración son los hijos de Cristo. Nadie más tiene este mérito. El Salmo 4 no le pertenece a los inconversos. El Salmo 4 es un tesoro que le pertenece solamente a los hijos de Cristo. Hermanos, vemos que lo vamos a estudiar más adelante, el verso 8, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Cuántas veces no lo hemos leído incluso en los autobuses que vemos de aquí hacia Magdaleno? Utilizando esa palabra como un mantra, como que si tuviese alguna especie de hechizo o alguna especie de una cápsula que los va a cuidar. Pero eso no pertenece a ellos, hermanos, al menos que, bueno, por supuesto el dueño sea creyente, pero esa oración no le pertenece a ellos. Esa oración le pertenece a usted y a mí. Jehová no tiene un cuidado especial ni le ha dado privilegios particulares a los mundanos. Esos privilegios son de nosotros. El Salmo 3, 4, 5, 6, 7 y todos los salmos es algo que nosotros podemos orar con tranquilidad, con libre conciencia, porque los privilegios ahí dados es para el creyente, hermanos. Dios ha escogido al piadoso para sí. Él los escogió, no fuimos nosotros que escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y bueno, por último apunta a David, porque Dios escogió a David para ser rey de Israel en ese tiempo. Antes de avanzar, meditemos nuevamente. Y esta parte de la meditación quiero dedicarle a los amigos que nos visitan el día de hoy. Esta parte es para usted. Cuando seguimos cosas vanas y creemos falsedades, usted va tras un Dios falso. No solo estamos descarriados, sino que al final de nuestro día, sus días serán de destrucción y de perdición eterna. Cristo es la verdad absoluta. ¿Rechaza usted esa verdad? ¿Va usted tras las mentiras? ¿Toma las cosas sagradas de Dios como su santo nombre y lo vuelve infamia? Hermanos, cuando usted aborrece a la iglesia, cuando usted aborrece la oración, cuando usted aborrece a los hermanos, cuando usted aborrece el día del Señor, entonces usted está convirtiendo la honra y la gloria de Dios en infamia. No nos dejemos engañar, hermanos. Usted está tomando lo sagrado para colocarlo en algo que da vergüenza. Aun cuando usted profese una falsa piedad,
externa, pues déjeme decirle que usted va tras de una mentira como lo hacían todas esas personas tras Absalón. Y se hace daño a usted mismo, y su destino no será diferente a aquellos que van abiertamente en contra de Dios. Dios escogió al piadoso para sí, que es Cristo Jesús. ¿Va usted en rebeldía, siguiendo a Dios falso, escuchando sus halagos y las promesas mentirosas como Absalón? ¿Ama usted más las cosas de este mundo? Iglesia, vuelvo a ustedes. ¿Ha meditado usted en el peculiar favor que muestra Dios hacia los piadosos, hacia sus hijos, dándole una protección especial y singulares privilegios? ¿Usted ha meditado sobre eso, hermano? Y repito las mismas palabras de la enseñanza que hice en el Salmo 3. Estos privilegios no son para usted. Sepan ustedes que Dios le dio todas estas cosas única y exclusivamente a los hijos de Dios. Amigo, solamente usted sabe la condición de su corazón. No se deje engañar, por favor. Y hago este llamado con profunda humildad. Hermano, yo estoy parado aquí no a causa de mí, sino a causa de Cristo. Le invito a que reflexione sobre estas cosas. Usted sabe la condición interna de su corazón. No se engañe usted mismo. Todas estas cosas que les he dicho no es porque nosotros tengamos algo en particular, sino es por los méritos de Cristo. Pero les digo algo, amigos, este salmo y todos los salmos pueden ser suyos hoy mismo si usted quiere. Todos estos privilegios que le he estado nombrando, que son de los hijos de Dios, pueden ser de usted hoy mismo. Pero solamente si usted se concibe pecador delante de Dios y ve su miseria y ve las veces como ha pecado en contra de la ley de Dios, francamente. ¿O es que usted no ha mentido, usted no ha codiciado, usted no ha mirado a una mujer o un hombre con codicia, no ha tomado el nombre de Dios en falso, como una infamia? Hermanos, amigos, si Dios viene por ustedes el día de hoy, déjeme decirle que usted necesita un abogado. Usted necesita a alguien que lo defienda delante de Dios. Usted estará desnudo delante de Dios. Hermanos, no crean la vil mentira de que todo se acaba cuando morimos. Hermanos, ustedes tienen un alma eterna, su alma seguirá viva y estarán en un pestañeo delante de Dios desnudos. ¿Qué dirán? ¿Qué le dirán a Dios en ese momento? ¿Con quién contarán? ¿Quién será su abogado? ¿Sus méritos? Ustedes no tienen méritos, hermanos. ¿De qué vale que entregue mi vida si no les amo? Hasta ahora hemos visto dos puntos. Un corazón verdaderamente arrepentido recuerda las misericordias pasadas de Dios, y un corazón verdaderamente arrepentido predica. Pasemos al punto 3. Un corazón verdaderamente arrepentido anima. En estos versículos David habla ahora hacia sus propios seguidores. Muchos estaban abrumados por todo lo que estaban pasando, y a David, por supuesto, le llega esta información. David, todos en las filas estamos abrumados, no sabemos qué hacer. O sea, todas estas personas estaban pasando por un estrés fortísimo de haber salido de la comodidad de su casa, de su palacio, para ahora estar en el desierto. Y esta información llega a las palabras de David. Dice la misma palabra que cuando iban camino al desierto, todos iban con sus cabezas cubiertas y descalzos llorando. Imagínense el estrés de esta gente. Y David sabía la condición espiritual de su pueblo, y por eso es que David viene y sentencia lo siguiente: dice, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón cuando estén en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, estos dos versos son fascinantes. Estos dos versos nos dejan 6 instrucciones que están vigentes para el día de hoy. La primera instrucción: temblad.
La segunda, no pequéis. La tercera, meditad en vuestro corazón. La cuarta, callad. La quinta, ofreced sacrificio de justicia. Y la sexta, confiad en Jehová. Estudiemos. Temblad, aquí la palabra hebrea es ragaz, que significa literalmente enojado. Por eso es que muchas versiones traducen esta parte como que enójense, pero no pequen. Temblad no es lo que muchos pensamos, incluyéndome, que cuando lo leía pensábamos que tenía que ver con un temor de temblor ante el Señor, de temblar, pero no tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con que si se enojen, no pequen. Visto con los ojos del apóstol Pablo sería airaos, pero no pequéis. David les habla a lo suyo diciéndole, sí, estamos enojados, estamos conmocionados por todo lo que está pasando, pero no pequen. David, siempre existirán, hermanos, movimientos anímicos en nuestros corazones. Un día estamos bien, el otro día estamos mal, otro día estamos más o menos, el otro día estamos desanimados. Pero David aquí, conociendo la condición de nuestros corazones y inspirado por el Espíritu Santo, dicen, no pequéis, porque David está evitando que caigamos en quejas y murmuraciones en contra de Dios. ¿Qué hacemos la mayoría de las veces cuando estamos en situaciones de aflicción? Nos quejamos delante de Dios, como que si Dios tuviese la culpa de las consecuencias de nuestros pecados. Y David estaba precisamente buscando el bienestar del pueblo en este sentido. No murmuréis en contra de Dios. Por eso le dicen, enójense, pero no pequen contra esto. Y después los invita y le dice en la tercera instrucción, meditad en vuestro corazón. Y aquí, hermanos, tengo que llevarlos al Salmo 1 cuando decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditad en vuestro corazón, hermanos. David aquí estaba hablando de una práctica bíblica de la meditación, que es básicamente llenar nuestros corazones y nuestra mente de la palabra de Dios. David aquí no estaba hablando de la meditación oriental, que ahora está muy de moda, que es que la gente se coloca en posiciones y empieza a vaciar sus corazones y sus mentes, dejándole, a merced de cualquier otra cosa, a merced de su propia concupiscencia. David está hablando aquí de la meditación bíblica. Meditad en vuestros corazones. Llenen sus corazones de la palabra de Dios, de sus promesas, que son muchas, hermanos. Una persona reflexiva va en camino de ser una persona sabia. Es fácil enojarse por los pecados de otros e ignorar nuestros propios pecados. De hecho, el mismo David fue culpable de esto. ¿Se recuerdan cuando el profeta Natán va a David a contarle una parábola del hombre rico que se toma la oveja de un hombre pobre? ¿Se recuerdan de esa parábola? Y que David se enoja, en su furor se enoja diciendo que esa persona era digno de toda clase de juicio. Así, hermanos, cuando una persona no medita, esa es la condición básica del hombre. Empieza a ver los pecados del otro y no los nuestros. Somos muy fáciles para condenar el pecado ajeno, de hablarlo, de murmurarlo y de hacernos de una ira santa, cuando en realidad somos hipócritas creyéndonos más santos que Dios. Meditad en vuestro corazón. Recuerden, no somos víctimas, somos culpables. Algunos traducen esta frase como habla tu corazón. En vez de dar vuelta y vuelta en tu cama pensando en lo que está haciendo el otro, más bien medita en tus pecados, y si tienes, confiésalos. La meditación seria es como el sol que disipa las tinieblas de nuestros corazones y nuestras pasiones desordenadas. Y la consecuencia de esta meditación, hacemos silencio. Callad es la otra instrucción. Significa que mantengamos nuestros agitados corazones desordenados. Siempre nos agitamos. Cuando estamos mal con Dios, nuestros corazones están agitados. Por eso es que no dormimos muchas veces. Quinta instrucción: ofreced sacrificios de justicia.
Fíjense que aquí Absalón, cuando leemos 2 de Samuel 15, leemos que David hipócritamente hacía sacrificios tomando un rol que no le correspondía, que era el sacerdote, y hacía sacrificios hipócritas delante de la gente solamente para impresionar a las personas. Pero este acto, por supuesto, Dios no lo acepta. Adicionalmente, David no podía hacer ningún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque el arca ya no estaba con él. Por eso es que él dice, ofreced sacrificio de justicia. David sabía el valor de los ritos, pero David apela al rito adecuado y necesario que tenía, que era que presentarse ellos mismos como sacrificio vivo y con un corazón arrepentido y recto. No tenía que ver con la muerte de un animal, sino de presentarse uno mismo con un corazón y una vida recta delante de Dios. A eso se refiere con sacrificio de justicias. Confiad en Jehová, la última instrucción de este verso. Solo cuando la piedad es sincera y nos esforzamos en no murmurar en contra de Dios, no ir en contra del prójimo, en ser severo con el pecado, sobre todo el nuestro, en reflexionar sobre nuestros propios pecados y confesarlos, en acallar nuestros agitados corazones y en ofrecer una vida de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Solamente así, hermanos, es que la consecuencia será confiar en la gracia y la providencia del Señor. Solamente cumpliendo con estas instrucciones. Jamás se va a poder confiar en Dios cuando las otras instrucciones no se han cumplido. Meditemos nuevamente. Apliquemos un Selah. Hablo a la iglesia. Hermanos, les invito a tomar un momento para que reflexionen profundamente en sus corazones. ¿Cómo podemos temblar y no pecar? ¿Cómo podemos mantenernos alejados de este pecado? Hermanos, existen dos tipos de iras. Una ira santa y otra ira impía. Nosotros debemos de mantener en nuestros corazones una ira santa en contra del pecado, especialmente sobre los nuestros. Pero cuidémonos, hermanos, y aquí va mi invitación, cuidémonos de ser hipócritas y tener una ira impía. Podemos enojarnos, sí, pero que sea por las razones legítimas. Revisa siempre cuál es el motivo de tus enojos y pregúntate, ¿este motivo de enojo es santo o impío? A veces estamos más pendientes por nuestra reputación que por la reputación de Dios. Y eso, hermanos, constituye una ira impía. Eso no es una ira santa. Preocúpese por los pecados especialmente, pero viéndonos a nosotros mismos también como pecadores. Hermanos, y esto va a una invitación a los padres. A veces nos enojamos con nuestros hijos, pero nos enojamos por nuestros hijos porque ellos hacen cosas que no nos gustan a nosotros. Y eso es una ira impía. Nosotros tenemos que enojarnos con nuestros hijos cuando ellos pecan en contra de Dios, no en contra de nosotros. Debemos preocuparnos más por el pecado que se comete en contra de Dios que el pecado que se comete en contra de nosotros. Y si vamos a hacer un inventario de los pecados, que sean de los nuestros. Y si encontremos pecado, por favor, hermanos, confesémoslos. Hermanos, los ritos son importantes. Todos los que hacemos aquí, desde el biobín, la limpieza del local, todo lo que hacemos aquí para que todo transcurra con reverencia y solemnidad, todo lo que hacemos aquí es sumamente importante, es extremadamente importante. Pero no nos engañemos, que toda esa parte externa que vemos acá, y cuidado con esto, solo sea un reflejo de lo que pase en tu casa, que solo sea un reflejo de lo que pase en tu hogar. Ahora mismo le decía a mi esposa, por favor, hermano, si me colocaba un puñal yo mismo en mi cuello, amor, por favor, no me dejes predicar la palabra de Dios si soy más santo en la iglesia que en mi casa. El día que sea más santo allá en la iglesia que en mi casa, acúsame y no me deje montarme
a predicar la palabra de Dios. No me dejes, por favor, ser más santo allá en la iglesia que aquí en mi casa. Hermanos, que todo eso que vemos acá, ese cuidado que tenemos con las cosas acá, sea un reflejo de lo que pasa en nuestras casas. Y por supuesto lo que pasa en intimidad con nuestro Señor. Todo lo que hacemos acá jamás se reemplazará la confianza y el amor a Dios. ¿Podrá usted ser como Absalón, que ofrecía sacrificios a Dios y que lo que hacía era para impresionar a la gente? Pero les pido, hermanos, si usted está en esa condición, vuélvase de allí. Pida perdón a Dios y sea más santo en su casa que acá. Y que todo lo que veamos acá, todo ese cuidado, amor, todas esas cosas, hermanos, que sea un reflejo del amor a Dios. No por cuidar una apariencia ni ser hipócrita. Cuídense, hermanos, de esta máscara. Hermanos, hasta ahora hemos visto un corazón verdaderamente arrepentido. Recuerden las misericordias pasadas de Dios. Hemos visto también que un corazón verdaderamente arrepentido predica. También hemos visto cómo un corazón verdaderamente arrepentido anima. Y vamos con la última parte del sermón. Un corazón verdaderamente arrepentido alaba. David aquí en su oración se habla a sí mismo. Y dice así el Salmo 4 del versos 6 al 8. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta frase de ¿quién nos mostrará el bien? Es de las mismas personas que salió la frase en el Salmo 3:2 cuando decía que no hay salvación para Dios. Son las mismas personas que hacen esta misma frase en el Salmo 2. Es como que si dijeran en esta parte: ¿puede salir algo bueno de esto? ¿Quién podrá sacarnos de esta situación? Los líderes de David informaron lo que muchos de la gente estaban diciendo, así que él sabía lo desanimado que estaban la gente en sus filas. El hebreo indica aquí que esta pregunta se hacía reiteradas veces, muchas veces en el día, y que la gente, al ver a unos que los hacían, los otros también repetían dicho verso. Sé que se puede imaginar bien en el desierto, escuchando las personas diciendo: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Pero ahora les pregunto: ¿a qué bien se está refiriendo estas personas? O sea, ¿por qué estas personas hacían esta pregunta? ¿A qué bien se referían a esta pregunta? Más adelante, hermanos, el mismo David respondería a esta pregunta. El bien del que hablaban era este: mi corazón está más alegre que la de ellos cuando abundaba el grano y el mosto. El bien que estaban deseando esta persona tenía que ver con un bien material y no con un bien espiritual. A ese bien se referían estas personas. Estas personas no solamente se gozaban cuando había un incremento en sus cosechas y en sus barriles de vino cuando estaban hasta el tope. Preguntaban por un bien, pero un bien al cual ellos puedan ver y tocar. Muestran solamente interés en las cosas completamente mundanas. Pero David hace la diferencia a estas personas, que eran su mismo pueblo, y dice: Señor, tú me alzas sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, mayor que la del ese bien que ellos están diciendo. Esta declaración, hermanos, de alzar tu rostro, la luz de tu rostro sobre ellos, se refiere a la bendición sacerdotal que vemos en el capítulo 6 de Números. ¿Te recuerdan? Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. No, en ese momento no había ningún sacerdote presente para otorgar esta bendición, pero David sabía que Dios respondería su oración de su corazón. Los israelitas habían experimentado gozo en las bodas y en las cosechas, pero aún así David dice: mire, nada de eso
es más alegre que mi Dios. Nada de eso es más alegre que Dios. Fíjense que David en esta situación de persecución estaba mucho más alegre que cuando abundaba también para él el grano y el mosto, porque su alegría venía de Dios, no venía de las cosas externas. ¿Cuántas veces de nosotros, y me incluyo, hermanos, peco mucho de esto, y a veces nos entristecemos porque las cosas no van bien? O cuando veo la cuenta bancaria y la cuenta bancaria la veo en cero y mi ánimo recae. Pero gloria a Dios por mi esposa, que siempre me invita a ver la luz del rostro de Dios. Hermanos, que tu alegría y la mía sean Dios, no la situación. David escoge por bien suyo y la meta, la felicidad y el favor de Dios. Y esto, hermanos y amigos, es el bien que sabiamente usted y yo debemos de buscar. Y créanme que esto es el mejor que todos los bienes en la vida terrenal. Para un corazón verdaderamente arrepentido, Cristo en nuestros corazones es mejor que todos los bienes juntos. Pregúntale a un creyente verdadero, pregúntale incluso a mi suegro, que sé que ama al Señor con fidelidad. Pregúntale a una persona verdaderamente creyente y ponga todos los bienes del mundo de un lado y pongan a Cristo del otro lado. Y una persona verdaderamente arrepentida que ame a Dios escogerá a Cristo, porque Cristo es su mayor alegría, su bien máximo, hermanos. Me alegra que aplaudan. Me alegra que aplaudan. Me alegra que aplaudan, hermanos. Me alegra muchísimo que aplaudan. Pero, hermanos, respondan esas preguntas en sus corazones. ¿Cristo es su máxima felicidad o son los bienes materiales? ¿Son las cosas mundanas de este mundo? Respondan en eso en su corazón en intimidad. Aplaudan todo lo que quieran, pero respondan esta pregunta en sus corazones. Que cuando estén en sus camas en las noches, respondan esta pregunta con sinceridad. Están delante de Dios, están desnudos delante de Dios. Ahí no pueden guardar máscaras ni hacer todo lo que hacemos aquí externamente. Hermanos, ya en este punto no hay nada que hacer. Pero a medida que David repetía estas palabras, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una calma profunda comenzó a inundar su ser. Las angustias y los miedos del principio del Salmo, ¿se acuerdan? Oh, respóndeme, oh Jehová, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahora estos miedos empezaron a desvanecerse. David sabía que las circunstancias eran adversas, su confianza en Dios era inquebrantable. Dios le había dado descanso la noche anterior y ahora descansaría de nuevo, sabiendo que Dios era su escudo. Y la actitud de David era como que si había ganado una batalla sin haberla peleado. David alaba a Dios por la paz que puso en su corazón. Hermanos, no me imagino esta escena con un David indiferente e insensible. Muchas veces leemos el Salmo y pasamos por alto, pero hermanos, con todo este contexto que les he dado, y ahora veamos a David seguramente parándose del piso después de haber orado estas palabras, regresó al campamento, tomó su manta, la puso como almohada, se recostó y tuvo un dulce sueño. Hermanos, querida iglesia, iglesia Rey de Reyes, este Salmo 4:8 que leemos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo nos recuerda la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más tranquilos. Muchos decimos, ay, confío en el Señor cuando está pasando en la aflicción, pero cuando estamos tranquilos no refleja eso tampoco su corazón. A menudo nuestras noches de insomnios son causadas por preocupaciones y ansiedades que invaden nuestra mente. Sin embargo, hermanos, una conciencia tranquila y una fe firme en Dios pueden ser la mejor compañía de nuestras almohadas. No hay almohada más dulce como la promesa de Dios y la cobertura cálida de Cristo. Esta es la mejor almohada para dormir, hermanos. Se los digo con razón. Como creyentes tenemos el dulce privilegio de la oración.
Debemos aprender a retirarnos de las contiendas y disputas diarias y encontrar a Cristo en nuestra intimidad diaria. Hermanos, que en la quietud podamos experimentar el cuidado exquisito de Dios y su amor individual. Hermanos, nuestro Dios no solo se ocupa de las grandes cosas, también se ocupa de las pequeñas cosas. Recordemos que en confiar en Dios en la quietud de la noche puede requerir más fe que enfrentar un campo de batalla. Eso requiere mucho más fe. Estar tranquilo, que hacer algo, requiere mucho más fe que estar haciendo cosas. Dejemos que Cristo sea el Dios de nuestros dormitorios, así como es el de nuestros templos y el de nuestro hogar, también sea el de nuestro dormitorio. Muchas veces oramos en los comedores, oramos en la sala, pero que Cristo sea verdaderamente también el Dios de tu dormitorio y que puedas dormir en paz. Querido amigo que nos visitas, en tiempos de incertidumbre y desánimo es natural preguntarse: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Esta pregunta refleja una verdad universal de cada uno de nosotros. Es normal cuando pasamos aflicciones, uno lo primero que pregunta: ¿quién nos va a mostrar el bien de todo esto? A menudo buscamos respuestas equivocadas en lo material, en la seguridad de una política fuerte, de un presidente fuerte. Sin embargo, hermanos, estas soluciones temporales rara vez satisfacen nuestras necesidades más profundas. David, el autor del Salmo, entendió que el verdadero bien no se encuentra en las circunstancias externas, sino que él buscaba la luz del rostro de Jehová. Hermanos, reflexionemos. La alegría y la paz que David describe no depende de las circunstancias externas. Para David, esta fuente era su fe en Dios, y seguro que hoy tú también vienes acá buscando ese bien, haciéndote esa pregunta: ¿quién nos mostrará el bien en esta situación? Muchos de ustedes están aquí hoy, incluso creyentes, diciendo: ¿quién nos mostrará el bien en estos tiempos tan difíciles? Amigo, Cristo es la respuesta a esa búsqueda. Él dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, mi Salvador Jesús ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento y una alegría que no depende de las circunstancias externas. Reflexiona sobre los méritos de Cristo, su amor incondicional, su sacrificio muriendo por tus pecados y los míos, para que Dios perdone tus pecados y su resurrección nos dé esperanza de vida eterna. No creas en la vil mentira que la vida se acaba cuando morimos. Posees un alma eterna. Pronto estarás frente a Dios. Y dime, ¿qué harás? ¿Qué harás desde hoy en adelante con este mensaje que te he predicado? Te ruego, amigo que me escuchas, te ruego, hermano, si aún estás impenitente en tus pecados, vuélvete de allí y cena con nosotros, con nuestro Rey. Cena con nosotros, participa de la cena que Dios tiene preparada para nosotros. Forma parte del cielo con nosotros, hermanos. Todos aquí en 100 años no existiremos, pero estaremos con Cristo Jesús en los cielos. Pero ese cielo es tuyo realmente. Tú hoy puedes asegurarte y decir: sí, Señor, ese cielo está asegurado. Si Dios viene por ti hoy mismo, ¿estás seguro de decir: Dios es mi Salvador, Cristo es mi Salvador? Niños, veo muchos pequeños, no creen que Dios no pueda venir por su vida hoy mismo, y no quiero meterles miedo. Ayer mismo veíamos una noticia de una niña de 12 años que fue vilmente asesinada en Colombia. 12 años. Yo sé que ustedes ven su vida y creen que la vida es larguísima y es eterna, pero Dios también puede venir por ustedes hoy. Y ustedes también necesitan un Salvador. Ustedes estarán frente a Cristo. Ustedes estarán frente a Dios y ustedes tienen que dar testimonio. ¿Qué van a poner? ¿Qué darán a cambio? ¿Qué dirán? A ustedes que dirijo mi mensaje, ¿no creen que no soy así de duro con mis hijos?
Usted ven al más pequeño por allá, a Zacarías, a Zoe, a Jeremías, y siempre le predicamos lo mismo y le decimos siempre este mensaje. Escúchenme, siempre le digo así a mis hijos: no me faltes en el cielo, porque ya yo hice lo que el Señor me ha mandado. Le prediqué el evangelio, le dije quién era Cristo. Ahora les toca a ellos correr a los pies de Cristo, pero he sido absuelto delante de Dios porque hice mi trabajo. Niños, jóvenes, que pueda verles en el cielo más adelante, en unos años, cuando estemos con Cristo, que pueda verles en el cielo. Permítame culminar esta historia de David. Y seguramente después de esta noche, David se despertó con el primer rayo de luz que alumbraba. Se arrodilló en oración nuevamente, buscando el favor de Dios y buscando consuelo y guía en medio de toda esa tormenta que azotaba su vida. Y su corazón, aunque todavía estaba cargado de preocupaciones, encontró un momento de paz y comunión con Dios. Y con una determinación renovada, David saca de su bolso una pluma y pergamino. Y David, aún con sus manos temblorosas, empieza a escribir sobre los eventos recientes, y comenzaron a escribir el Salmo 4. Estos fluían como un río de esperanza y confianza en el Señor. Al terminar de escribir el Salmo 4, esa oración que había hecho una noche anterior, enrolló el pergamino, lo guardó en su bolso, sabiendo que estas palabras serían un faro de luz para su iglesia en el futuro. Hermanos, pasaron algunos días, pasaron algunas noches, y David, tras recuperar su reino y haber superado todas estas adversidades, David recupera el reino, y esta vez ahora se dirige por fin al tabernáculo a ver al arca. El ambiente estaba cargado de expectación y reverencia. Los sacerdotes y levitas estaban reunidos, susurrando mientras David avanzaba al medio del tabernáculo. Se reúne, llega al tabernáculo, y David saca ese pergamino donde escribió el Salmo 4, se lo entrega al director, al músico principal, y el músico principal abre el pergamino y lo primero que lee es Salmo de David sobre Neginoto, instruyéndole que esta oración debía ser tocada con instrumentos de cuerda para que su mensaje resonara en los corazones de todos los presentes. El músico principal, conmovido por la devoción de David, toma el pergamino, también con las manos temblorosas. Los primeros acordes empezaron a llenar el aire de toda el área, y una sensación de paz y esperanza se extendió por todo el tabernáculo. Las palabras del Salmo 4 ahora estaban acompañadas por melodías de cuerdas. Se convirtieron en un himno de fe y fortaleza para todo el pueblo de Dios. Iglesia, ¿pudieran ustedes convertir sus experiencias angustiosas, sus aflicciones, en un canto para la gloria de Dios? ¿Pudieran ustedes hacer eso, hermanos? Qué ejemplo tan grande nos ha dejado David, y que este ejemplo sirva para que todos nosotros respondamos en tiempo de crisis, en que sea una oración para la alabanza y la gloria a Dios. Hermanos, oremos. Padre, tu palabra ha sido predicada. Te doy muchísimas gracias por darme la oportunidad de exponer lo que yo creo es fielmente tu palabra. Este himno, esta oración que hizo alguna vez David, ha sido predicada. Te ruego, Padre, que todas estas palabras dichas, Padre, puedan romper los corazones duros del pueblo, que puedan convertir esos corazones de piedra en corazones de carne. Señor, trae a salvación a pecadores. Padre, que tu palabra pueda romper todos estos corazones de piedra, Señor, te lo ruego. Padre, te pido que traigas convicción de pecado a aquellos que somos creyentes. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos haga hacer un inventario de nuestros pecados y confesarlo y pedir perdón por ellos, Padre. Por favor, te doy muchísimas gracias, Padre. Te ruego, Señor, todas estas cosas
No vine a causa mía, vine a causa tuya, Padre. Y por todos estos méritos de Cristo Jesús, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias. Tus testimonios son como miel a nuestro espíritu, gustosa, deleitosa. Gracias, bueno y justo. Gracias. Acercarte a nosotros con tanta ternura, por sensibilizarnos a ti. Gracias por ayudarnos a apreciar la magnificencia de tu salvación. Gracias, gracias, gracias. Que no perdamos este tesoro que nos has regalado en nuestro precioso Rey Yeshua, en nuestro Salvador. Ayúdanos a valorar con temor y reverencia lo que tú valoras. Y a guardar con celo en todo momento tus preciosas instrucciones. En nombre de nuestro precioso Mashiach, nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Aleluya. Quiero invitarles a seguir honrando a nuestro Rey de todas las maneras posibles, aquí, allá y en cualquier lugar donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, y que tributemos a Él por siempre toda gloria y alabanza y adoración, porque Él se ocupa de nosotros, de guiarnos en su verdad hasta Él, hasta Él. Aleluya. A todos los que van a disfrutar de esta gracia en diferido, también les enviamos nuestro afecto, rogando que nuestro amado Abba les siga iluminando y les siga mostrando el camino de la salvación. De esta manera les decimos hasta pronto a todos los que están allí a través de estas cámaras, y por favor, dele honor a nuestro Abba y compartan esta experiencia con alguien más que seguro le va a ayudar. Aleluya. Hasta otra oportunidad.